Bienvenidos a un nuevo video de física de resolución de modelo de examen, en este caso la unidad 6, energía, calor, trabajo y temperatura, para la gente de odontología y tecnicaturas. Bien, se mezclan 580 gramos de hielo a 0 grados centígrados con 700 gramos de agua a 50 grados. Calcula la cantidad de hielo que queda sin derretir. Bueno, acá nos está diciendo algo muy importante y es que queda hielo sin derretir, es decir que va a quedar hielo en equilibrio con agua. A la única temperatura que eso puede ocurrir, es decir, que el hielo coexista con el agua y que esté en equilibrio, ¿sí? Es a 0 grados. Porque a más de 0 grados el hielo debería estar derretido y a menos de 0 grados el agua debería estar convertida en hielo. Entonces, la única temperatura que pueden coexistir el agua con el hielo es 0 grados. ¿Por qué eso es importante? Porque 0 grados sería la temperatura final que va a tener esta masa de hielo y 0 grados también va a ser la temperatura final que va a tener el agua. Ahora, como esto va a llegar a un equilibrio, y tenemos dos cosas diferentes, vamos a separar un poco los datos. Por un lado, tenemos la masa de hielo, que tiene esta temperatura inicial, y que tiene exactamente la misma temperatura final. Y por otro lado tenemos el agua, de la cual tenemos la masa, y conocemos su temperatura inicial y su temperatura final. Ahora, si queremos saber cuánto hielo queda sin derretir, tal vez nos serviría saber cuánto hielo se derritió de estos 580. ¿Por qué? Porque estos 580 no es que se van a derretir solos. Se derrite una parte. ¿Cuánto? No lo sabemos. Y como no lo sabemos, no sabemos cuánta masa de hielo sufrió este intercambio de temperatura, este cambio de energía que vamos a analizar. ¿Sí? Ahora, como podemos ver acá, el hielo no hizo cambio de temperatura, justamente el hielo se derrite, es calor latente, y por lo tanto el calor necesario para derretir esta masa de hielo que no conocemos va a ser igual a dicha masa por el calor latente de fusión del hielo. Pero para el caso del agua, el agua sí realiza un cambio de temperatura. Fíjense que el agua baja de 50 a 0 grados. Entonces, ese agua va a recibir un calor, en realidad va a ceder un calor que va a ser igual a la masa del agua por su calor específico por la variación de temperatura. Tengan en cuenta que esto es calor sensible porque genera un cambio de temperatura. Ahora, ese calor que el hielo va a ganar para derretirse es el mismo calor que el agua va a perder por enfriarse. Entonces se simboliza de esta manera para conservar el equilibrio. ¿Sí? El calor que gana una de las masas es el calor que pierde la otra de ellas. Entonces, esta masa de hielo que se derrite multiplicado por su calor latente de fusión va a tener que ser igual a menos la masa de agua por el calor específico del agua por la variación de temperatura del agua. Masa de hielo que se derrite no la conocemos. No pueden ser los 580, pero se derrite todo, se derrite una parte. Calor latente de fusión del hielo, esto lo tenemos en las tablas, es una constante, tenemos que conocerla. Son 80 calorías por cada 1 gramo de hielo o de agua. Este negativo, ya vamos a ver para qué nos va a servir este negativo. Y luego tenemos la masa de agua que se enfría por el calor específico del agua, que es 1 caloría, gramo, grado centígrado, por la variación de temperatura del agua, que siempre es temperatura final, menos temperatura inicial. Entonces, fíjense que esta variación de temperatura nos va a quedar negativa, pero ese negativo que sale de acá, con este negativo que está acá se va a terminar cancelando, ¿sí? Y gracias a eso todo me va a quedar positivo, y cuando este pase dividiendo me va a dar un resultado positivo. ¿Por qué? Porque si este negativo yo no lo ponía, la masa me iba a quedar negativa y me iba a quedar algo extraño, algo raro, ¿sí? Que no iba a ser correcto. Ahora, lo único que tengo que hacer es dejar la masa donde está, el signo igual, dejarlo básicamente donde está. Todo lo del lado derecho ya lo puedo resolver con la calculadora. Y lo que tendría que hacer es este 80, pasarlo dividiendo hacia el lado derecho. Al hacer eso, podemos encontrar la masa de hielo que se ha derretido, es decir, la masa de hielo que ha realizado este intercambio de temperatura. Que en este caso nos dará un total de 437,5 gramos. Vamos a revisarlo por las dudas, por eso medio rapidito.
700 por 1 por 50 dividido 80, 437,5 gramos. Ahora, si bien esta respuesta podría aparecer entre las posibles correctas, no es la necesaria, porque por mí me pregunta cuánto queda sin derretir. Y eso es muy importante. Yo al principio tenía 580 gramos. Si esos 580 gramos yo le resto la masa de hielo que sí se derritió, voy a poder encontrar la masa de hielo que ha quedado efectivamente sin derretir. Y con eso sí, hemos encontrado la respuesta a nuestro problema. Una caja se desplaza horizontalmente a nivel del suelo a 800 metros sobre segundo. Luego de unos minutos, la caja alcanza una velocidad de 40 metros sobre segundo y me dice que, si la masa de la caja es de 10 gramos, podemos afirmar que el trabajo desarrollado por la fuerza de rozamiento o de roce corresponde a... ¿Sí? Bien. Inicialmente tenemos esto, una caja que va a 800 metros sobre segundos, alcanza 40 metros sobre segundo, es decir que está disminuyendo su velocidad. ¿Y por qué está disminuyendo la velocidad? Seguramente hay una aceleración en contra, pero sabemos que una variación de velocidad se asocia a una aceleración. Y si hay una aceleración y hay una masa puesta en juego, tiene que haber una fuerza puesta en juego. ¿Qué fuerza? En contra, porque la velocidad está bajando, sería la fuerza de rozamiento. Y esa fuerza está generando un trabajo durante una cierta distancia. Ahora, ¿la masa la conocemos? Sí, sabemos que la masa es de 10 gramos, pero en vez de poner 10 gramos también nos conviene pasarlo a kilos. Un kilo son 1000 gramos, 10 gramos X, y ahí vamos a encontrar que la masa son 0,01 kilogramos. ¿Sí? Ahora, si bien con estas velocidades podríamos intentar irnos a cinemática y buscar la distancia recorrida y buscar la aceleración, nos va a quedar una especie de sistema de ecuaciones probablemente, porque tampoco conocemos el tiempo, ¿sí? Y con la aceleración calcular la fuerza, y con la fuerza y la distancia recorrida calcular el trabajo, tal vez nos estaremos complicando demasiado, ¿sí? Porque como les digo, con solamente las velocidades tal vez nos cuesta un poco encontrar al mismo tiempo distancia recorrida y aceleración, tal vez nos quede un sistema de ecuaciones. Sin embargo, desde el punto de vista de la energía, recuerden que estas velocidades se asocian a una energía cinética. Yo acá tengo una energía cinética final, y acá tengo una energía cinética inicial, y como la masa es la misma, y las velocidades han cambiado, seguramente la energía cinética también ha cambiado. ¿Y culpa de quién se generó esta variación de energía cinética? Culpa de la fuerza que tengo en contra que me generó durante toda una distancia un trabajo, ¿sí? Y ese trabajo de rozamiento va a ser el culpable de mi variación de energía cinética. ¿Sí? Entonces, ese trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Recuerden que siempre variación es final menos inicial. Entonces va a ser igual a 1/2 por la masa de este objeto en kilogramos por la velocidad inicial, final de este objeto al cuadrado menos 1/2 de la masa de este objeto por la velocidad inicial al cuadrado. De hecho, si quieren matemáticamente, como el 1/2 y la masa están los dos términos, lo pueden sacar factor común. Y les quedaría entre paréntesis velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Y por ahí me quedan menos cosas que resolver. Pero si lo quieren hacer así, no hay problema. Se puede hacer de todas maneras. Entonces, el trabajo de rozamiento va a ser igual a 1/2 por la masa, que dijimos que eran 0,01 kilogramos, por la velocidad final, 40 metros sobre segundos, vamos a poner 40 al cuadrado, menos velocidad inicial, que eran 800 al cuadrado. Y las unidades, en vez de ponerlas acá adentro y elevarlas al cuadrado, yo ya sé que me va a quedar metros sobre segundos elevado al cuadrado, es decir, me queda metros cuadrados segundos al cuadrado. ¿Sí? De todas maneras, yo ya sé que esto es energía, yo sé que esto es trabajo, sé que estoy trabajando en sistema internacional, o sea que la respuesta va a estar en joules. ¿Sí? Así que lo único que vamos a hacer es resolver esto numéricamente y vamos a encontrar su resultado ya directamente en joules. En este caso nos da menos 3192 joules. Y ya me lo da con signo y todo. El tema de los signos, de todas maneras, siempre tengo que analizarlo al final, ¿sí? Y ver si este trabajo realmente es negativo o era positivo y sin querer he puesto al revés las cosas. ¿De dónde sale este negativo? Sale de acá,
porque la variación de energía cinética es negativa, ¿sí? Por lo tanto, como la variación de energía cinética es negativa, debido a que la energía cinética disminuye, debido a que la velocidad disminuye, el trabajo de rozamiento es negativo. ¿Pero realmente es así? Veamos. La fuerza de rozamiento va hacia atrás, mientras que el desplazamiento de la caja, que es lo que acá dejé en rojo, ¿sí? Desplazamiento es hacia adelante. Nosotros en dinámica vimos que cuando la fuerza era contraria a 180 grados del desplazamiento, el trabajo justamente era resistente y totalmente negativo. Entonces, este trabajo de rozamiento sí es negativo, porque justamente la fuerza de rozamiento va en contra del desplazamiento. Me está preguntando por ese trabajo de roce, por lo tanto, esto es totalmente correcto. ¿Podríamos haberlo averiguado de otra manera? Sí, yo podría haber dicho que con la energía cinética inicial que yo tengo, si yo le resto el trabajo debido a la fuerza de rozamiento generada, seguramente encuentro la energía cinética final. Es otra forma de plantear la misma ecuación de energía, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo inicialmente tengo una cierta cantidad de energía, que es bastante, porque acá tenía 800 metros sobre segundo de velocidad, entonces tengo una energía cinética alta. Yo le voy a restar una energía, culpa del rozamiento, que me está haciendo perder energía, me está haciendo disipar energía, y gracias a eso la energía cinética final me va a quedar más bajita que esto. ¿Puedo hacerlo así? Sí, no hay problema. La única diferencia es que al hacerlo con esta ecuación, fíjense que esto pasaría sumando para allá, este pasaría restando para allá, y me queda energía cinética inicial menos final. Si lo calculan de esa forma, el trabajo de rozamiento, acá con esta ecuación me va a quedar positivo. Es decir, me va a dar con su módulo. ¿Por qué? Porque inicialmente esto trabaja con una definición en la cual ya estamos incorporando a nosotros forzadamente el signo. Estamos diciendo que esta energía es energía que se pierde, entonces la estamos ya poniendo negativa, y es como si forzáramos ese negativo desde el principio. Por eso acá, nosotros lo que tenemos en esta ecuación es el módulo del trabajo, y por eso nos da positivo con esta otra ecuación, ¿sí? Sin embargo, ya sea que lo hagan de esta manera o lo hagan de esta manera, van a llegar a que el trabajo de rozamiento es de 3.192 joules. ¿Positivo o negativo? Bueno, como la fuerza es contraria al desplazamiento, el trabajo tiene que ser negativo. Entonces, por más que lo hubiese dado positivo porque usaron otra ecuación o la vieron de otra manera, o se olvidaron de que esto era final menos inicial, lo pusieron sin querer al revés, al final ustedes pueden decir, che, me dio 3.192, bien, pero un trabajo negativo porque es una fuerza que va totalmente en contra del desplazamiento, entonces tiene que ser un trabajo negativo. Recuerden que el trabajo es escalar, no tiene dirección ni sentido. Por eso el signo muchas veces se lo tenemos que poner nosotros. Así que con eso estamos. Un carro de una montaña rusa sin fricción, esto es muy importante porque significa que no va a haber rozamiento, no va a haber pérdidas de energía y podemos usar la conservación, se encuentra a una altura h, viajando con una rapidez de 10 metros sobre segundos, y me dice que si la masa del carro es de 10 kilogramos y la altura h es 20 metros, determina la rapidez del carro en el punto B y en el punto C. Por supuesto tenemos dos respuestas, ¿sí? Para dos velocidades. De todas maneras, si por ejemplo sacamos la velocidad en el punto B y no nos da ninguna de estas, ya sabemos que nada es correcto y nos vamos de aquí, ¿sí? Pero si coincide con una, tenemos que seguir buscando. Ahora, inicialmente tenemos una altura y tenemos una velocidad, o sea que tenemos velocidad inicial, tenemos altura inicial, tenemos tanto energía cinética como potencial inicial, y con eso podemos calcular la energía mecánica que tenemos acá al comienzo. ¿Y por qué me interesaría esto? Porque esa energía mecánica total es la misma que va a tener acá y es la misma que va a tener acá. La diferencia es que a medida que va perdiendo altura, va a ir ganando velocidad. ¿Sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta en un principio. Entonces, lo que vamos a hacer es decir que la energía cinética inicial más la energía potencial inicial, vamos a decir que esto es igual a la energía mecánica inicial. Y esa es la energía mecánica que se va a conservar. En vez de comparar este punto, digamos, con el B y con el C y empezar, vamos a calcular esta energía mecánica inicial. ¿Por qué? Porque ya teniendo esto, este mismo valor lo podemos usar para los otros dos ejercicios. Entonces, vamos por eso. Arrancamos calculando esta energía mecánica total. Energía cinética inicial sería un medio por la masa, que sabemos que son 10 kilogramos, por la velocidad inicial que llevaba acá arriba, que son 10 metros sobre segundos,
elevada, por supuesto, al cuadrado. Y la energía potencial inicial, recuerden que la energía potencial es masa, 10 kilogramos, por gravedad, 9,8 metros segundos al cuadrado, por altura. La altura inicial dijimos que eran 20 metros. Con estos datos podemos calcular la energía mecánica inicial, que como no hay rozamiento, ninguna fuerza externa que esté involucrada, va a ser la energía mecánica que se va a conservar durante todo el trayecto. Entonces, calculamos. Y nos da un total de 2.460 y por supuesto joules, que es la unidad de energía para el sistema internacional. Esta sería la energía mecánica internacional. Inicial. ¿Sí? Internacional, no, inicial. Bien, esto dijimos que se conserva en todo el movimiento, entonces lo vamos a poder aprovechar para cualquier otro punto. Por ejemplo, la energía mecánica en B va a ser esa, la energía mecánica total en Z también va a ser esa. Vamos con B. En realidad, para que vean esto, yo lo primero que haría es ir por C en realidad en vez de B, por un simple detalle. En C, toda esta energía va a ser energía cinética, porque la altura es 0, entonces no tengo potencial. Y es más fácil calcular la velocidad que tengo acá a la velocidad que tengo acá. Ya sé que tengo que calcular las dos porque de todas maneras tengo esta posibilidad de que nada sea correcto, así que por las dos tengo que ver las dos en este caso. Pero si tuviera que elegir entre ir por esta o ir por esta primero, siempre iría por esta que es más sencillo, ¿sí? Porque esta tiene cinética y potencial, entonces es más difícil el despeje. Acá es más sencillo, entonces arrancaría por esta, ¿sí? Pero ahora, como hay que hacer las dos, vamos a ir por B para seguir un orden. Entonces, lo que vamos a decir es que la energía mecánica en el punto B, que es esta, es igual a la energía cinética en el punto B, es decir, un medio, por la masa del objeto, por la velocidad en el punto B elevado al cuadrado, más la energía potencial en el punto B, que sería la masa, por la gravedad, acá, por la altura que tengo en el punto B, que es la altura h, dividido 2. Bueno, la altura h son 20 metros, 20 dividido 2 es 10 metros. Entonces, fíjense que como nosotros conocemos la energía mecánica del punto B, podemos utilizar esta ecuación para despejar lo que sería la velocidad v. Para eso, esto lo dejo donde está. Esto lo paso hacia la izquierda restando todo el término. Si tienen pueden calcularlo primero, pero si no lo pueden hacer en orden. ¿Sí? Paso todo esto restando. Y esto todavía no lo toco, porque es un término. Yo sé que esto tengo que pasarlo invertido, sé que el día tengo que pasar dividiendo y después todo como raíz, pero lo puedo hacer en otro paso para no mezclar un poco los tantos. ¿Sí? Entonces primero vamos a resolver esto. 2460 menos 10 por 9,8 por 10. Y ya me ha quedado acá 1480. Por supuesto estamos hablando de energía, así que son joules. Y esto es igual a lo que tengo del otro lado. Y ahora sí que está más sencillo porque son menos cositas, puedo pasar todo lo que falta. Entonces, esto lo dejo donde está. Este un medio lo paso por otro lado, pero invertido, es decir, multiplicando por 2 dividido 1. Básicamente multiplicando por 2. Y el 10 kilogramos lo pasaría dividiendo. Entonces esto pasa dividiendo al lado izquierdo. Como del lado derecho lo único que me está quedando es velocidad v elevado al cuadrado, y no me tengo que olvidar este cuadrado, ya lo puedo pasar si quiero como raíz, y ya en un solo pasito resuelvo todo esto. Y encuentro lo que sería la velocidad en el punto B. Recuerden primero, resuelvo lo que está acá adentro, es decir, 1480 multiplicado por 2, el resultado lo divido por 10, y al resultado le aplico la raíz cuadrada, dándome una velocidad de 17,2 metros sobre segundo. Voy a las respuestas correctas y ya puedo ver que estamos en el punto B, sí, en el punto B, la velocidad es de 17,2. ¿Sí? Por supuesto, las otras respuestas ya están totalmente descartadas, pero por las dudas vamos a tener que ver que no sea, o sea, que esta velocidad esté correcta, porque si esto está mal, ninguna respuesta sería correcta. ¿Sí? Entonces vamos a confirmar que en el punto C tengamos esa velocidad. Y como ya sabemos que la energía mecánica total es este, que se conserva directamente, vamos a ir a trabajar en el punto C, que como dijimos es un poco más sencillo que B porque no hay energía potencial. La energía mecánica en el punto C va a ser igual a
su energía cinética más la energía potencial. No sé por qué le puse inicial. Sería energía cinética en el punto C y potencial en el punto C. Pero como la altura es 0, esto va a ser 0 y por lo tanto solamente tendremos la energía cinética. La energía mecánica, solo sabemos que es 2460 porque es conservativa, y esto sería 1 medio por la masa, que son los 10 kilogramos, por la velocidad en el punto C elevado al cuadrado. Entonces, lo único que tenemos que hacer acá es el pasaje para encontrar la velocidad. Le hacemos que a esto, si lo multiplicamos por 2, lo dividimos por los 10 kilogramos, y al final le aplicamos una raíz cuadrada, vamos a encontrar la velocidad en el punto C. Entonces, 2460 multiplicado por 2 dividido por 10, y al resultado le aplicamos la raíz, nos da una velocidad de 22,2 aproximadamente, por supuesto, redondeando el resultado, 22,2 metros sobre segundos, que sería la velocidad en el punto C y la que corresponde con nuestra respuesta. La figura representa la temperatura en función del calor absorbido, Q, por 10 gramos de un líquido inicialmente 80 grados centígrados. Me dice que el calor de vaporización es, ¿sí? Bien, acá de todas maneras por la curva pareciera que el líquido, que son 10 gramos, no olvidemos que la masa la tenemos disponible para utilizarla en cualquier cálculo que hagamos, la masa la tenemos, eso tenerlo en cuenta. Pero fuera de eso, fíjense que el líquido pareciera que arranca en 0 grados, porque ahí arranca todo este recorrido, llega a 80 grados, ahí se mantiene la temperatura constante durante un buen rato, ¿sí? Y después empieza a aumentar la temperatura hasta los 120. Entonces, pareciera que acá, que es donde se mantiene un cambio de estado constante, perdón, se mantiene una temperatura constante, hay un cambio de estado. Recuerden que cuando hay cambio de temperatura, de 0 a 80 o de 80 a 120, es calor sensible, hay aumento de temperatura, ¿sí? O disminución. Pero cuando la temperatura se mantiene constante durante un tiempo, ahí es donde tengo yo un cambio de estado, ¿sí? Puede ser una fusión, una vaporización, una condensación, etc. En este caso, si nos pide el calor de vaporización, se refiere por las unidades también al calor de vaporización específico, ¿sí? Al que llamamos por ahí L, que es el que usamos como calor latente específico de cambio de estado. Recuerden que en los cambios de estado, el calor utilizado para un cambio de estado se calcula como calor latente específico multiplicado por la masa, ¿sí? Esto se suele representar con una L o con una H. Como yo la masa la conozco, ¿sí? Si yo quisiera calcular el calor latente específico de este cambio de estado que ocurre acá, debería encontrar el calor necesario o el calor que se utilizó para dicho cambio de estado. En los datos no me lo da, ¿sí? La temperatura, ojo, porque es un dato apartado, un dato para distraernos, debido a que yo en esta ecuación la temperatura no la necesito. Lo que me está faltando es el calor utilizado, y si bien no me lo da, fíjense que lo puedo leer acá en el gráfico. Y está en calorías, no está ni en kilocalorías ni en joule, está en calorías porque es lo que me dice acá el mismo gráfico. Ahora, ¿cuánto calor se utilizó de acá hasta acá? No fueron 3000 calorías. 3000 calorías es lo que me marca acá el gráfico. Pero esto es lo que se utiliza desde el comienzo. Y para este pedacito, yo utilicé las calorías que van desde 1000 hasta 3000. Si yo a este 3000 le resto 1000, es decir, hago la diferencia, voy a encontrar la variación de calor que hay en este pedacito. 3000 menos 1000 serían 2000 calorías, y eso es lo que yo habría gastado para generar ese cambio de estado. Eso es lectura de gráfico. Y esto es el calor latente específico multiplicado por la masa, que son 10 gramos. Fíjense que la masa la voy a dejar en gramos y esto lo voy a dejar en calorías porque son las unidades que me presentan las respuestas. Entonces, estos 10 gramos lo voy a pasar dividiendo. 2000 calorías dividido 10 gramos me va a dar el calor latente específico y en este caso serían 200 calorías gramos. Ese es el calor latente específico de cambio de estado. En este caso me dice que es de vaporización, pero sí, es el único cambio de estado que ocurre en este pedacito o en este gráfico que nos han dado, así que tenemos que asumir que ese es el correcto. Un nadador que pesa 100 kilos fuerza inicialmente tiene una rapidez de 4 metros sobre segundos. Si al cabo de 10 segundos su rapidez es de 8 metros sobre segundos, ¿qué trabajo efectuó? ¿Qué fuerza realizó? Bien, vamos de a poquito.
Primero, hay una opción que me dice que ninguna respuesta es correcta, así que vamos a estar obligados a analizar todas las anteriores. ¿Sí? Fíjense que el trabajo lo pide en joules y la fuerza puede estar en newton o en kilo fuerza, ¿sí? O en gramos fuerza incluso, así que hay que prestar atención al tema de las unidades. De todas maneras, inicialmente nos conviene trabajar en sistema internacional, el trabajo en joules, y una vez que tengamos el trabajo podemos ir a ver cuál fue la fuerza, ¿sí? La averiguamos en newton y después si no nos da ninguna de estas dos respuestas, cambiamos de newton a kilo fuerza, gramo fuerza, lo que necesitemos, ¿sí? Pero inicialmente vamos por el trabajo. ¿Por qué por el trabajo? Bueno, vemos los datos que tenemos. Primero vamos a hacer el nadador, vamos a representar con un cuadradito, un rectangulito, y con eso estamos bien. Fíjense que nos dice que pesa 100 kilos fuerzas, por lo tanto su masa va a ser de 100 kilos. ¿Sí? Recuerden que si el peso es 100 kilos fuerza, si esto ustedes lo pasan a newton, 1 kilo fuerza, 9,8 newton, etc. Y después el peso, en newton lo colocan acá, y el peso es masa por gravedad. Para encontrar la masa lo que tengo que hacer es dividir el peso en newton dividido los 9,8. ¿Sí? Lo que termina sucediendo de todas maneras es que si el peso en kilo fuerza es 100, la masa en kilogramos también es 100. Coinciden numéricamente, recuerden siempre eso porque es algo bastante sencillo de trasladar. Dice que una velocidad inicial de 4 metros sobre segundos. Voy a robar, vamos a llevar para acá. Y al cabo de 10 segundos que transcurrió de tiempo, su rapidez pasa a ser de 8 metros sobre segundo, o sea que en ese proceso seguramente hay una aceleración, ¿sí? Y hay una aceleración debido a que él está haciendo una fuerza hacia adelante durante un trayecto, durante un delta X. ¿Sí? Como realiza una fuerza durante un delta X, fuerza por delta X, va a ser ese trabajo realizado. ¿Sí? Ahora, algo interesante acá es que no hace falta que yo vaya a calcular esto, ni el delta X ni la fuerza, para calcular el trabajo. Es donde lo puedo buscar debido a la variación de energía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre va en horizontal. Entonces, la altura relativa que tiene el nadador acá, supónganse del piso de la pileta, es la misma altura que vamos a considerar que tiene acá. Entonces, la energía potencial no cambia. Por lo que este aumento de velocidad, este aumento de energía cinética, se debe a un trabajo que efectúa el nadador para generar ese aumento. ¿Cuánto vale ese trabajo? Ese trabajo va a ser el necesario para este aumento de energía cinética. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque no me menciona ninguna fuerza en contra de rozamiento, no me menciona que nadie me esté empujando, no me menciona que nadie está ayudando con una soga, nada por el estilo. Entonces, todo este aumento de energía cinética va a ser debido al trabajo que él realiza. Por lo tanto, recuerden que esto es energía cinética final menos inicial. Entonces, un medio por la masa del nadador por la velocidad final elevado al cuadrado menos un medio por la masa del nadador por la velocidad inicial elevado al cuadrado me va a permitir encontrar el trabajo realizado. Un medio por la masa, que dijimos que eran 100 kilogramos, por la velocidad final, 8 metros sobre segundos elevados al cuadrado, menos, esto está repetido, así que lo vamos a volver a poner, y esto también estaría casi repetido, solamente que ahora iría la velocidad inicial, que era justo la mitad, eran 4 metros sobre segundo al cuadrado. Resolvemos esto rápidamente y encontramos lo que sería el trabajo. En este caso da cerquita de 2400 joules. Trabajo, ¿lo tomo positivo o lo tomo negativo? Bueno, fíjense que él está haciendo fuerza hacia adelante para avanzar y el desplazamiento del X también es hacia adelante. Entonces, como la fuerza y el desplazamiento tienen igual dirección y sentido, ese trabajo debería considerarlo positivo. Entonces, por más que acá hubiesen opciones negativas, no las debería tener en cuenta, porque este trabajo en particular es positivo. De todas maneras, normalmente ahora me están preguntando el módulo del trabajo, entonces va a ser siempre positivo. Entonces, ya tenemos el trabajo, ya podemos ver que hay muchas respuestas acá que se descartan. ¿Sí? Y para saber si esta es realmente la correcta, debería encontrar la fuerza que realiza. Ahora, para encontrar la fuerza me estaría faltando, de todas maneras, lo que sería el desplazamiento. Como esto es un movimiento acelerado porque hay un cambio de velocidad, debería encontrar esa aceleración. Recuerden que es velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo. ¿Sí? Yo con esto puedo encontrar la aceleración. Entonces,
8 metros sobre segundos, que es la velocidad final, menos 4 metros sobre segundo, que es la inicial, dividido el tiempo, que son 10 segundos, nos va a permitir encontrar la aceleración. 8 menos 4, 4. Dividido 10 sería 0,4. 0,4 metros sobre segundos al cuadrado. Y ahora, para averiguar el desplazamiento, ¿sí? Porque fíjense esta ecuación que desplazamiento por fuerza es trabajo. Si yo ya tengo el trabajo y quiero encontrar la fuerza, tal vez me convendría encontrar justamente este desplazamiento, ¿sí? Y despejarlo de ahí. ¿No hay otra opción para hacer esto? Sí, la otra opción es que si ya no quiero usar más cinemática, puedo usar dinámica, ¿sí? Si quiero seguir con cinemática, bueno, calculo el delta x, sería velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Tengo el tiempo, tengo la aceleración, tengo la velocidad inicial, calculo el delta x, tengo el trabajo calculado abajo y despejo la fuerza de acá. Pero hay otra opcióncita. ¿Qué otra opcióncita? Bueno, yo conozco la aceleración. Y por dinámica, nosotros sabemos que cualquier fuerza generada sobre un objeto va a ser igual a la masa por la aceleración que recibe. Entonces, como ya tenemos la aceleración y conocemos la masa del objeto, vamos a poder calcular la fuerza del mismo sin problema. La masa son 100 kilogramos, la aceleración son 0,4 y por lo tanto podemos decir que la fuerza en newtons es de 40 newtons. Como la respuesta la estamos buscando en kilofuerza, me estaría faltando pasarlo a kilogramo fuerza. 1 kilogramo fuerza son 9,8 newtons. Entonces, 40 newtons equivalen a, y nos va a dar un resultado muy cerquita de 4,08 kilogramos fuerza. Por lo tanto, estaríamos en el camino correcto. Una masa de 300 gramos de agua se encuentra a 20 grados bajo cero. ¿Qué cantidad de calor debe absorber para transformarse en vapor de agua a 100 grados centígrados? Bien, acá tenemos de todo. Un grafiquito más o menos aproximado sería algo así. ¿Sí? Recuerden que el agua, fíjense que acá, vamos a hacerlo un poquito más derechito. Esto no lo voy a hacer acá abajo, porque sé que tengo que empezar en menos 20, entonces lo voy a poner como por acá. Tengo que ir desde menos 20 hasta 100. Entonces lo pongo como por ahí, como para tener espacio para todo. Entonces voy a arrancar en menos 20. Acá en este eje Y voy a graficar la temperatura en grados centígrados. ¿Sí? Sumergiendo por las dudas. Y acá voy a graficar, puede ser el tiempo o el calor consumido, pero no importa, el avance. ¿Sí? Bien, entonces, el agua va a empezar a calentarse, pero solamente, perdón, el hielo, porque yo tengo una masa de agua, pero está a 20 grados bajo cero, tiene que ser hielo, está sólido. Vamos a tener que calentar. Ahora no puedo calentar hasta 100 grados. Al hielo lo puedo calentar solamente hasta 0 grados. Y una vez que llega a 0 grados, tengo que hacer el cambio de estado, tengo que al hielo derretirlo. Cuando todo el hielo esté derretido, recién ahí, cuando tenga todo en agua líquida, puedo calentar el agua líquida hasta los 100 grados. Y cuando tenga agua líquida a los 100 grados, el agua la quiero vaporizar completamente, ¿sí? Pero yo no quiero volver a subir la temperatura, quiero llegar hasta ahí, hasta la vaporización total. Entonces necesito calor para para calentar el hielo. Necesito calor para derretir el hielo. Necesito calor para calentar el agua, el hielo que se derritió, y después calor para vaporizar ese agua. Todos esos los necesito. Entonces, vamos a calcularlos de a uno por separado porque va a ser más sencillo. Vamos por el calor 1. El calor 1 es el calor necesario para calentar hielo. Entonces es un calor sensible. Va a ser la masa por el calor específico del hielo por la delta T. Masa, 300 gramos. Fíjense que ahí nos hace trampa, nos dice que es agua, pero no dice si es agua líquida o sólida. En este caso será agua sólida, hielo, pues está a 20 bajo cero, tengo que saberlo eso. ¿Sí? Entonces, la masa la tengo. El calor específico del hielo debería conocerlo, y si no lo busco por ahí en las tablas que me pueden dar en los exámenes, pero es 0,5 calorías gramo grado centígrado. Pero lo que voy a hacer es traérmelo para acá. Multiplicado por el delta T, temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final de este pedacito, 0 grados. Temperatura inicial, menos 20 grados centígrados. 0 menos menos 20 sería
20 positivo, porque menos por menos es más. Me cambia el signo de menos 20. Me quedan 20 grados centígrados de variación de temperatura. Entonces, este calor me da 300 por 0,5 multiplicado por 20. 3000 calorías. Fíjense que gramos se va con gramos, grados centígrados se va con grados centígrados, sé que las unidades están correctas. ¿Tiene sentido que sea un calor positivo y que no me dé negativo? Sí. A lo sumo, si ponía al revés el delta T, esto me queda negativo, pero el valor no iba a cambiar. Ahora, ¿está bien que sea positivo? Sí, porque estoy calentando el hielo, entonces es un calor positivo que recibe la masa, y está bien que sea positivo. El segundo calor, Q2, es un calor de cambio de estado, un calor latente, así que es masa por calor latente. La masa siguen siendo los 300 gramos, así que con eso no hay problema. Pero el calor latente tengo que saber de qué es. Es un calor latente de fusión, es un calor latente para derretir el hielo. Entonces, de los calores latentes que tengo que buscar el calor latente de fusión. Y acá vamos a encontrar masa por calor latente de fusión, gramo se va con gramo y ya me queda en calorías, no necesito una temperatura acá. Y este me da más o menos 24.000 calorías. No se asusten con la diferencia porque normalmente los calores de cambio de estado suelen ser mucho más altos que los calores que utilizo para aumentar y disminuir temperatura. Los calores latentes suelen ser más grandes que los calores sensibles, entonces no se asusten cuando vean estas diferencias entre los valores. Más, este calor seguramente va a ser gigante, porque el calor latente de vaporización es muy grande. Calor 3 es el calor encargado de calentar el agua ya líquida. Como es un calor para encargado de elevar la temperatura, es calor sensible. Masa por calor específico del agua líquida, por el delta T. La masa son los 300 gramos. Calor específico del agua es 1, caloría, gramo, grado centígrado, o sea que no es un problema. Y el delta T es la variación de temperatura entre los 0 y los 100 grados centígrados, que es la temperatura a la cual el agua hierve, que es agua líquida. Entonces, de 0 a 100 tenemos un delta T de 100 grados centígrados. Hemos elevado la temperatura a 100 grados centígrados. Calculamos este Q3. Nos va a dar algo de 30.000 calorías. También es grande, pero porque el delta T es gigante, no porque el calor específico sea tan elevado. ¿Sí? Y vamos por el último calor, que es un calor de cambio de estado, 4. Como cambio de estado es masa por calor latente específico. La masa siguen siendo los 300 gramos porque toda esta masa la estamos llevando a través de todo el proceso. No nos dice que vamos a vaporizar una parte nomás. Y el calor latente de vaporización es 540 calorías gramo. Para multiplicarlos vamos a encontrar el calor 4. Como les dije, seguramente es muy grande porque este calor latente es muy grande también. Más o menos 162.000, fíjense qué diferencia que hay con el resto, calorías. Y ahora nos da una pequeña trampita, que es que nos da el calor específico del vapor, para que nos confundamos y tratemos de seguir elevando temperatura, pero no, está bien ahí. Porque queremos vapor de agua a 100 grados, es decir, que todo el agua se convierte en vapor y que en esa temperatura no se sigue elevando. Entonces ahí ya hemos terminado. Ahora lo que tenemos que hacer es sumar calor 1, calor 2, calor 3, calor 4. Entonces hacemos 3.000 más 24.000 más 30.000 más 162.000 y vamos a ver que nos da un total aproximado de 219.000 calorías. Se deja caer sobre el piso un cubo de hielo que se encuentra a 0 grados y se funde en agua a 0 grados. Si toda la energía cinética del hielo se invirtió en fundirse, ¿desde qué altura se dejó caer? Bueno, hemos agarrado el cubo de hielo, está a 0 grados y lo fundimos a 0 grados. Es decir, que no ha habido cambio de temperatura, lo que ha habido es simplemente un cambio de estado. ¿Cuánta energía se usó en ese cambio de estado? Bueno, la energía sería un calor latente de cambio de estado, sería calor latente de cambio de estado multiplicado por la masa. Este calor latente, nosotros lo conocemos como 80 calorías gramo, que es el calor latente que necesitamos para
hacer el cambio de estado para fundir el hielo o para derretir el hielo o para pasar incluso también de agua a hielo para hacer la solidificación. Como esto lo vamos a mezclar después con energía cinética. La energía cinética generalmente nosotros la trabajamos en el sistema internacional. La caloría no me sirve acá y el gramo tampoco. Vamos a tratar de convertir esto. ¿Cómo lo vamos a hacer con factor unitario? No sé si esto lo han hecho antes, así que presten atención. La caloría la voy a pasar a joule y el gramo lo voy a pasar a kilogramo. Así que quiero dos factores unitarios o dos reglas de 3. El gramo no lo quiero, yo quiero que abajo me quede el kilogramo. Entonces el gramo lo voy a cancelar. La caloría yo no la quiero cancelar y que arriba me quede el joule. Así me queda el calor latente específico, pero en una unidad que pueda manejar en el sistema internacional. Así la masa la puedo usar en kilos también. Y la energía la uso en joules. Entonces, ¿qué equivalencia conozco acá? Y bueno, yo sé que un kilo son miligramos. ¿Qué equivalencia conozco acá? Y yo sé que un joule son 0,24 calorías. Y con esto puedo hacer la transformación. ¿Sí? Esto solamente estoy transformando L, no estoy calculando el calor. Entonces, 80 por 1000 dividido 0,24 me da un calor latente de 333,3, perdón, 333.333. Bastante alto. ¿Sí? Esto serían joules sobre kilogramos. ¿Sí? Bien, ahora, ¿por qué me interesaría esta unidad? Para poder trabajar en el sistema internacional. Debido a que ahora, fíjense que me dice que toda esa energía cinética que tenía el cuerpo, el hielo cuando cayó, es decir, teníamos el cubito de hielo por acá arriba, cayó, ¿sí? Y toda esta variación de energía cinética, pero en toda esta variación de energía potencial, que se convierte en energía cinética por conservación de energía, después se convirtió en energía calórica para derretir el hielo. Entonces, hubo una conservación de energía y no hubo rozamiento, nada por el estilo. Ahora, toda esta variación de energía cinética, que nos dice que recibió acá, se convirtió en calor. Pero esta variación de energía cinética antes en realidad era cierta energía potencial. Entonces, en realidad, la variación de energía potencial, si toda esa energía potencial que se perdió, se convirtió en una ganancia de energía cinética, y toda esta energía cinética que se ganó, después se convirtió en calor. Pero como me interesa la altura, no me interesaría la energía cinética intermedia, me interesaría la energía potencial para asociarla con el calor. Me interesa la altura, y la altura está acá adentro. La variación de energía potencial viene siendo masa por gravedad por variación de altura. Como la altura final es 0, ¿sí? Acá en esta variación de altura yo tendría simplemente lo que está acá arriba. Y esto va a ser igual a la energía utilizada para el cambio de estado, que es igual a masa por L. ¿Sí? Que es el calor necesario para el cambio de estado. La masa no la conozco, ¿cierto? Pero fíjense que si esta masa ustedes la pasan dividiendo para el lado izquierdo, se simplificaría. Entonces la masa no la necesito. Si quiero calcular cuál fue la variación de altura, que es lo que me va a dar la altura total acá, me basta con hacer L dividido la gravedad que pasa dividiendo. Y acá está el por qué la L la necesitamos en un sistema internacional. ¿Cómo yo iba a encontrar esto en metros, conociendo la gravedad en metros sobre segundo al cuadrado, si esto está en calorías? No iba a tener sentido las unidades que iba a estar utilizando y por eso las necesitaba en estas que hemos logrado acá. Entonces, traigo la L, lo divido por mi querida gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Fíjense que en esta división, este kilogramo pasaría para abajo. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, acá abajo me quedaría un newton. Y joule dividido en newton me quedaría el metro, que es la unidad de altura, la unidad del sistema internacional, para justamente los delta H. Hago este pequeño cálculo y me da 34.013 o 14 casi metros. Y con eso hemos completado, digamos, lo que sería el ejercicio, porque fíjense que la respuesta ya la tenemos. Acá está notación científica, es la única diferencia, pero bueno,
como es 34.014, acá vendría el coma y este sería el número. Para basar notación científica lo que han hecho es esta coma que tiene acá al final, correrla 1, 2, 3, 4 veces para lograr un número que esté entre 1 y 10, y me queda entonces 3,4 por 10 a la 4, que es la cantidad de veces que corrimos la coma, metros. Y con eso hemos logrado encontrar el resultado de este ejercicio. Una regla de aluminio que está calibrada a 5 grados centígrados se utiliza para medir una distancia de 88,42 centímetros a 35 grados. ¿Cuál es el error de medición debido a la dilatación de la regla? Bien, básicamente nos está preguntando, che, la regla estaba bien a 5 grados, pero es a 35, así que la regla se ha dilatado un poquito, y esa dilatación o ese delta L que sufre la regla nos puede llevar a cometer un error. ¿Cuánto es ese error? ¿Cuánto es esa dilatación? Como la regla es un objeto más bien alargado, la dilatación que estamos calculando es una dilatación lineal. Además, lo que estamos midiendo son justamente centímetros, o metros, o kilómetros, que es algo lineal, digamos, no es una superficie, no es un volumen. Entonces, lo que necesitamos justamente eso, el delta L. Recuerden que el delta L es igual a una longitud inicial multiplicado por un coeficiente de dilatación lineal por la variación de temperatura. Longitud inicial de la regla. No la conocemos la regla en sí, pero es lo que estamos midiendo, ¿sí? Nosotros esto, que es una medida, no sabemos si está a 5 grados o a 35, ¿sí? Pero ustedes piensen, no sé, que tiene un objeto que están midiendo y que mide esto realmente, ¿sí? Eso es lo que mide, la realidad. Ahora, ¿cuánto voy a medir yo de más por estarlo midiendo a esta temperatura? ¿Sí? Entonces, si esta es la medida inicial de un objeto, o esta es la medida inicial que yo debería medir, si la regla estuviese bien a 5 grados centígrados, ¿sí? Y ahora se alargó la regla, con delta t, lo que quiero saber es cuánto se alargó. Ni siquiera quiero saber la medida final, no quiero saber este 88 si es 90 o 91 o es 89. No, quiero saber cuánto se alargó, el error. Entonces, a esto simplemente lo vamos a multiplicar por el coeficiente lineal. Pero presten atención que me esté dando en lineal y no en superficial. Recuerden que el coeficiente superficial es beta y es 2 veces alfa. Entonces, si me llegase a dar el superficial, porque el lineal, lo único que tengo que hacer es dividir el superficial dividido 2 y ya está. ¿Sí? No hay problema. Puedo convertir los coeficientes uno en otro sin problemas. ¿Sí? Pero acá ya tengo el que necesito, así que no tengo que hacer nada al respecto. Entonces lo multiplico por alfa. Y luego lo multiplico por la variación de temperatura. De 5 a 35 hago temperatura final menos temperatura inicial. 35 menos 5 es 30. Y ese sería mi delta de temperatura. Entonces, el delta L o el aumento, ¿sí? en la medición, el aumento sería el error que voy a medir de más, va a ser igual a 88,42 multiplicado por 22 por 10 a la menos 6 multiplicado por 30 grados centígrados, que damos un total de 0,059. Y la unidad en este caso sería el centímetro, porque estos grados se van, entonces la única unidad de medida que me queda. Si después quieren lo pueden pasar a metro o lo que quieran, pero parece una unidad bastante correcta. Incluso pueden pasar a seguir a milímetro, pero en este caso no es necesario porque justamente tenemos ese resultado entre los posibles respuestas. ¿Sí? Fíjense que redondeado está muy cerquita del 0,06 y por lo tanto sería esta nuestra respuesta correcta. Y bueno, hemos llegado al final de esta presentación, así que muchísimas gracias por su atención y espero sinceramente que les haya servido, hayan comprendido cómo se hacen los ejercicios y por sobre todo haber visto distintos mecanismos de resolución, que es algo que siempre viene bien. Abrazo grande y hasta la próxima.